ritmo, transparencia y estructura sensible. La obra no representa un paisaje, lo piensa, investiga una materia en constante mutación. Entre líneas, vacíos y formas suspendidas, el agua aparece como estado perceptivo y como sistema de relaciones, desplazando cualquier lectura puramente naturalista del Caribe. Señoras, señores, a continuación, Ritmo y Palabra. Fran Báez de República Dominicana, Ivonne Denis Rosario de Puerto Rico y Jacques Valcourt de Haití conversan con Maribel Contreras de República Dominicana. Entre música, oralidad y escritura, esta mesa celebra la fuerza del Caribe como territorio narrativo. Un encuentro donde el ritmo, la lengua y la memoria se convierten en literatura. Bueno, buenas tardes, feliz mediodía. Nos toca ahora sostener este diálogo, esta conversación con Jack, con Fran y con Ivonne. Y pensando precisamente en este territorio que nos une, tenemos aquí a República Dominicana, tenemos a Puerto Rico y tenemos a Haití. Tenemos un Caribe, ¿verdad? Un Caribe que decía en una entrevista que le hicimos a Ana María Matute, el Caribe es una maravilla. Pero a veces pasa que cuando pensamos en el Caribe siempre estamos pensando en la playa, en el sol, en la música, en la alegría. Y como dice Soledad, refiriéndose a la gente, el Caribe también tiene sus partes oscuras, tiene sus complejidades y tiene su propia manera de establecer verdades, ausencias, silencios, ocultamientos. Pero sobre todo, lo bueno es que los escritores y los poetas convertimos el Caribe y todas sus complejidades en material de creación. Así es que vamos a iniciar con una frase. Yo sí voy a empezar por la mujer. Con una frase de Ivonne. No puedo ignorar el tema de la negritud en mis historias ni en mis poemas, pues hacerlo significaría negarme a mí misma. Mujer en el Caribe, mujer caribeña, mirándose a sí misma y mirándonos a nosotras. Es cierto lo que dije y lo sostengo. Sí es una manera de un poco que tengamos presente dentro del mundo de la literatura, dentro del mundo, cualquier disciplina, ¿verdad? Eso que mencionabas que no se ven, pues queremos evitar esa invisibilización. Y justamente la literatura es lo que me permite, ¿verdad? La narración, la poesía, el ensayo, la investigación, lograr que estemos presentes, que no estemos ofuscados en pensar que eso que decía justo hace unos minutos otra escritora dominicana, hacer visible lo invisible, ¿verdad? Y a través de la literatura es que he trabajado ese asunto. Ya dice, he construido un mundo de palabras y páginas donde sentirme a salvo, pero no hay muros que me amparen. Ya hablando desde las migraciones y desde la frontera. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, habría que ver el contexto, ¿no? Pero ya que estamos hablando de palabras y ritmos, yo creo que todos los escritores tienen una relación personal, ¿no? Con las palabras,
algunos que tienen otra obsesión. En mi caso, las palabras para mí es una manera de huir, ¿no? De escaparme, de crear un mundo ficticio donde el mundo real no me alcance. Entonces yo creo que en cierto sentido eso es lo que quise decir con esta frase. Cuando hablamos de esto, del Caribe, tenemos que hablar siempre, ir a beber a la fuente principal, que es la fuente de la historia, de donde venimos, de ese choque, de ese encuentro y de ese nuevo nacimiento, que es exactamente lo que somos, tanto los puertorriqueños, los dominicanos, los haitianos, fruto de una historia. En esa historia, dice nuestro querido Fran, la historia lo ha probado. La poesía no puede arrebatarle bebés a la muerte. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes. Y gracias por estar acá conmigo. Sí, es un verso triste, ¿no? Que habla un poco de los límites del lenguaje, que sobre todo ese poema yo lo escribí cuando el terremoto de Haití, y ante la catástrofe, ante la tragedia, ¿qué puede hacer la poesía, no? Adorno hablaba de cómo se puede seguir escribiendo poesía después de Auschwitz, ¿no? Entonces, cómo el lenguaje no logra, ¿verdad? No logra eso de arrebatarle los bebés a la muerte, que es lo que quisiéramos, ¿no? Entonces ahí vino un poquito con eso, con esa impotencia, ¿no? De ver el sufrimiento y de ver el dolor, ¿no? Sí. ¿Y cuál era la pregunta después? Sí, me quedé. Solo eso, una contextualización Sí, claro. de la frase. Es importante también pensar, cuando pensamos en las fronteras, pensamos en el mar, entonces estamos pensando en una vía a través de la cual escapar o en un muro que nos detiene. ¿Cómo pensamos el mar Caribe, los caribeños? Bueno, el mar es todo para nosotros los caribeños. Justamente, ¿verdad? Aquí que estamos en este mar de palabras, que agradezco la invitación. Pensaba de repente en una ocasión en que estuve, ¿verdad? Viajé a Londres a un evento y estuve literalmente respetando, ¿verdad? Esos espacios que son diferentes a los nuestros. Pero cuando estuve en Londres me preocupó no ver el sol y no ver el mar. Y en ese mismo instante pensé que definitivamente no podría vivir lejos del mar Caribe, lejos de mi isla, de nuestras islas, ¿verdad? Y eso es justamente quizás una frontera, quizás una muralla, pero quiero vivir bajo esas murallas de ese mar que me representa y que tiene consigo también, que lo mencionabas, una historia importante. Bueno, yo quiero aprovechar el momento para leer un poema que creo que... Al mar. Sí, un poema al mar, que además pega con el festival, ¿no? Se llama Breve conversación con el mar Caribe. Te cuento que el otro día conocí al mar Mediterráneo y fue un poco como conocer un actor olvidado. Caminé por el malecón oyendo sus olas que sonaban como la tos de un Joe Pesci asmático, aunque más que un actor olvidado. El mar recordaba las momias que exhiben en el Museo del Cairo. Nada que ver contigo, mar Caribe, que esta tarde tienes tanto vigor que parece que vienes del gimnasio. No sé si te prefiero cuando te tiendes manso y reposas como un león en medio de la pradera, o cuando te enfureces y ruges e intentas sodomizar la costa a la manera de Marlon Brando en el último tango en París. Los pelícanos y las gaviotas se te escurren de los dedos cuando intentas atraparlos. Es como si quisieras salirte del lecho, pero tus cadenas te sostienen con tanta fuerza
que no te queda de otra que gritar y despotricar. Di la verdad. ¿No te molestan los cruceros con ancianos y toda esa basura que te arrojamos? Te hemos envenenado, contaminado. El año pasado tus costas tenían tanto sargazo que parecía que en nuestras playas un turista te contagió la sífilis. Yo me dije, esto se ve feo, y me pregunté si este no era el fin. Pero en vez de mandar un tsunami y desquitarte de nuestras ciudades y borrar del mapa a Miami, volviste a pacer tu rebaño de olas que balaban en paz y en armonía a lo largo y ancho de la costa. ¿Qué más te digo? Eres el mar de mi infancia. Me he pasado la vida descifrando tus palabras. Ambos hemos envejecido, pero a pesar del paso del tiempo, sigo viniendo a este arrecife a conversar contigo con la misma inocencia de cuando era niño, y paseando por tus playas, recogí una caracola y me la llevé al oído, y tú me hablaste por primera vez. Gracias. Sí. Acércalo. Mira, yo creo que yo me atrevería a decir que sin el mar no existe Caribe, por múltiples de razones. Hay un escritor haitiano que se llama Louis-Philippe d'Alembert, que tiene una novela que es La otra cara del mar. La novela es una relación dominico-haitiano, pero hay un poema largo que atraviesa la novela y es la historia de los esclavizados llegando hacia el Caribe. Y hace poco el esposo de Mayra Santos Febres está trabajando en un proyecto sobre el mar y está invitando a muchos escritores jóvenes para escribir sobre el tema. Pero lo que me pareció muy interesante es la idea de que no quería ver al mar como esa tumba que siempre es, ¿no? O sea, refiriéndose a la historia de la trata. La pregunta de él era cómo ver el mar desde un punto diferente. Y ahí empecemos a pensar sobre de qué otra manera pudiéramos ver el mar. Y en esa lluvia de idea hablábamos de que parte de esos esclavizados en este barco apilados, o sea, en esa travesía, su esperanza era tirarse al mar para no llegar a esa dureza, a ese crimen, ¿no?, que era lo colonial en esa parte del Caribe. Entonces, esos esclavos, esos esclavizados que no querían llegar ahí, porque por un lado, esa vida que ya era, ¿no?, en África, y luego esa vida desconocida que los esperaba, y entendían que si se tiraban al mar, estarían muertos y sus armas regresarían a África. Entonces, esa idea del mar como una reconexión, como una esperanza, como un regreso a los ancestros, a mí me parece bastante poderoso. Y todavía en el Caribe, el mar sigue siendo esa esperanza, ¿no?, de migración. Entonces, me parece, esa idea del mar, a mí me parece bastante bello. Realmente siempre tenemos que ver el mar en esa parte del misterio, del ocultamiento de aquello que no decimos, de lo terrible que ha sido llegar aquí, de todo lo que sucumbió en ese tiempo, en ese momento, que hizo posible el crecimiento del mundo, el crecimiento económico, el surgimiento de nuevas sociedades, de nuevas ideas.
sobre el mundo. Pero a un escritor, a un investigador, por ejemplo, como es el caso tuyo, cuando hablamos de la mujer, desde que venían en esos barcos hasta lo que somos hoy, que forma parte de tu narrativa, de tu modo de investigar el mundo para mirarte en el espejo de lo que eres y de lo que puedes aportar. ¿Qué nos tienes que decir de esa recopilación, esa experiencia y cómo la has llevado de lo académico a lo literario y poético? Pues un poco conectando con lo que dice el compañero, siempre me gusta hablar de la experiencia y anecdótica. Hace unos cuantos años atrás, junto con mi esposo, el escritor cubano Pedro Pérez Saavedú, fuimos a Benín, África. Fuimos a hacer, ¿verdad?, un simposio que teníamos allá en África. Y uno de nuestros auspiciadores, uno de nuestros guías, nos llevó a esa puerta del no retorno que se conoce en Benín. Y fue impresionante, siempre lo recuerdo y me estremezco porque fuimos de una manera privilegiada, atendidos por el entonces embajador beniniano en Francia, y nos llevó a ver el espacio donde eran capturados los africanos y llevados, ¿verdad?, a ese espacio de diferentes lugares del continente, y recorrimos en auto hasta la playa donde estaba ese barco negrero en aquella época, esperando a estos cuerpos, estas cuerpas, principalmente mujeres. Y recuerdo que en un momento dado pasamos por un árbol, un baobá, un árbol muy importante, no solamente en África, sino también en el Caribe. Y nos explicaron que a los africanos, para llevarlos a los esclavizados, para recorrer ese camino hasta el mar, los ponían a darle vueltas al árbol para que ellos se olvidaran del lugar de donde venían. Una vez se montaran o los llevaran al barco, esa vuelta a ese árbol era la representación de que te vas a olvidar de dónde vienen. Pero esa sabiduría de África, estos esclavizados le daban vuelta al árbol en el sentido contrario del reloj. Y en su pensamiento lo que estaba es que va a venir nuestra diáspora africana, el Caribe, van a regresar aquí. Los tratistas pensaban que no iban a regresar, pero yo regresé. Y muchos de otras compañeras, ¿verdad?, investigadoras, escritoras, regresamos a esa África, a esa Nigeria, a ese origen. Y ese es un material importante para mí, para sostener, entender qué fue lo que pasó en ese momento. Por eso es que mi literatura gira en torno a ese tema, de ese periodo crítico, pero igual sostiene, sin embargo, que estamos aquí, ¿verdad? Regresamos, ¿verdad? Esos ancestros me permitieron ir y regresar y estar aquí en este Caribe compartiendo, ¿verdad?, con nuestros hermanos dominicanos, cubanos y haitianos. Así que ahí está esa conexión con ese mar, con esa historia y con la literatura que escribo. Y la mujer, por supuesto, sobresale en toda esa narrativa. Un aspecto súper importante que lo estaba tratando ahorita cuando estaban hablando del tema de la ciudad y la literatura. Hay muchas formas de marginación y las ciudades están llenas de marginados que poco los ven. Pero de repente Fran anda por la calle y se encuentra con un personaje y se convierte en un poema, se convierte en un performance, en una necesidad de expresar lo que ese cuerpo te dice mientras camina por esas calles. Cómo la ciudad también discrimina, marginaliza y oculta lo que está en la mirada de todo el mundo. Y cómo eso te sirve a ti
para tu creación? Bien. Bueno, sí, yo creo que la ciudad cuenta, la ciudad habla, la ciudad te susurra cosas de noche en el oído. Son tantas personas que están soñando, que están viviendo en torno a uno. Entonces, yo creo que una de las, yo diría, responsabilidades del poeta es escuchar su entorno, ¿no? Estar pendiente a qué te está contando la ciudad. Que no es que no es solo no es un lenguaje sencillo, no es el lenguaje del slang, de la calle, ni nada parecido, es algo un poco más profundo, más complejo. Entonces, yo creo que saber entrenar la mirada y entrenar el oído es súper importante. Aquí estamos hablando más del ritmo. Y yo creo que es de vital importancia escuchar, seguir cuál es ese ritmo que te está contando, porque yo creo que siempre hay algo que te susurra la ciudad. Y no sé si ustedes, bueno, supongo que sí, porque la mayoría deben de haber escrito un poema alguna vez en su vida. Hay algo increíble con la poesía, es que yo me acuerdo los primeros poemas que yo escribía, al principio eran plagios, o sea, como todo el mundo uno empieza y plagia, ¿no? Pero hubieron unos momentos en que de pronto había un ritmo misterioso que hacía que las palabras se fueran saliendo una detrás de otra y empezaran a tener sentido y empezaran a completarse como en verso y empezaran a llevarte a otro sitio. Y es como caminar, ¿no? Como caminar guiado sencillamente por esa música, por la música, la música de tu paso que va avanzando por una ciudad. Y de esa manera uno va escribiendo y finalmente termina y tiene un poema y se sorprende cuando lo lee y dice, wow, ¿cómo yo escribí esto? Entonces hay algo mágico, hay algo misterioso que yo creo que uno con la poesía conecta, que no son solamente la gente que está en torno a una ciudad, a un espacio determinado, sino la gente que vivió anteriormente. Todo ese legado que también está ahí, está de alguna manera flotando. Y yo creo que eso es lo que uno trata de atrapar con los poemas. Y yo creo que ese ritmo viene de allá, viene de esos susurros, que pueden ser esos susurros que están en la sangre. Hay un momento de John Cage, que es un músico que me interesa mucho. Él hizo un experimento en que se metió fue a la Universidad de Harvard y se metió en una especie de cámara sellada donde no se escuchaba ningún tipo de silencio. Entonces se metía ahí y ahí no se oía nada. Sin embargo, él empezó a escuchar dos sonidos, uno grave y uno agudo. El agudo era el sonido del sistema nervioso y el grave era el sonido del corazón, ¿no? de la presión arterial, las arterias y todo eso. Y entonces llegó a la conclusión de que nunca hay silencio, siempre estamos escuchando algo, siempre hay un sonido que está en torno a nosotros. Entonces yo creo que la vida, en última instancia, siempre está contándote un poema, siempre está susurrándote algo, y que la idea de la poesía es eso, tratar de atrapar eso y verterla en los textos, ¿no? Decía nuestro gran Víctor que un poema sin ritmo no era un poema, sino una carta. Y que hay muchos poetas que escriben cartas y hay otros que descubren la música dentro de la palabra, dentro del espacio. Cuando pensamos en el Caribe, todo el mundo piensa que nosotros estamos las 24 horas del día felices, bailando al ritmo de los tambores. Pero, y que eso nos sale en todo, nos sale en lo que escribimos, en lo que leemos, en lo que bailamos. ¿Cómo esos tambores suenan en tu cabeza a la hora de pensar en lo que escribes, a la hora de abordar tu visión del Caribe y de lo que vivimos? Yo creo que eso ni siquiera se piensa, lo tenemos en la sangre, ¿no? Ese tambor los otros días vi en la zona colonial, vi un pana con un carro y la bocina es una trompeta. Entonces, o sea, a ese nivel, ¿no? Yo creo que el tambor
es bastante potente dentro del quehacer literario caribeño, o sea, tanto en el habla, tanto en la escritura. Por ejemplo, yo que me crié mis primeros 7 años, que yo viví en el campo, o sea, tuve esa suerte, mi abuela, que era terrateniente, tuve la suerte, por ejemplo, de que cuando hacían convite, pues invitaban a toda la gente del campo que iban a sembrar. O sea, dentro de ese grupo había un grupo de sembradores que cantaban mientras sembraban, había otro grupo de percusionistas, ¿no? que batían los tambores, o sea, y había un grupo de coro, o sea, como dando ánimo. Y yo creo que eso es en el Caribe. Yo no sé, yo creo que en algún lugar, aquí se da, por ejemplo, en los campos, en las cañas, ¿no? Cuando la gente siembran y el convite está por todos lados. Yo creo que el tambor cobró mucha fuerza durante la poesía negrista, ¿no? Por ejemplo, cuando Luis Palos Maté dice ese poema que dice tambor, tambor, tucutú, ¿no? Como esa búsqueda del sonido del tambor. Si te fijas, en la literatura caribeña, nosotros tenemos una tendencia natural a buscar las vocales abiertas, los sonidos, la T, la B, la P, ¿no? Como que como que ese recuerdo, como esa búsqueda de esos consonantes que son tan, que nos remite tanto a los tambores, a mí me parece bastante interesante. Por ejemplo, yo traí un fragmento de 2 poemas, uno de Frank Etienne, que está en creol, que dice poto pues chac, poto pues black, poto pues frac, poto pues crack, poto pues flock, poto pues chucuchuc, poto pues vup vup, poto pues chac chac, ¿no? Como esa búsqueda del sonido, pero también hay un fragmento que mencioné ahorita, a ver si lo encuentro. De Pales Mato. Sí, a ver si lo encuentro por ejemplo, ahorita mencioné a María Santos Febres, que dice, en la java llega agua, el lamparita de pilas, un hambre que va para 100 años y cuerpo como esos vocales, como que nos remite a los tambores. Yo creo que a veces ni siquiera lo pensamos. Es como sale natural, porque ya el cerebro, como la poesía es algo que se escribe en voz alta, el cerebro de manera natural busca ese ritmo caribeño, busca ese sonido, ¿no? Así es. Estaba recordando precisamente el poema de Nicolás Guillén, que dice yembe, y va pronunciando una y otra vez, terminando en ese grave. Exacto. Yo decía, cuando conversábamos sobre el tema de los tambores, que nosotros podemos pensar en los tambores como si fueran la onomatopeya de nuestra existencia. Tú comentabas, lo mismo que es arriba es abajo y lo mismo que es allá es aquí. Aquí existe la salve, existen los cantos de hacha y también nuestros campesinos desde la era de la colonia estaban sembrando en comunión, juntos, y juntos unos sembraban y juntos otros tocaban. O sea, entonces la vida aquí, la existencia de alguna manera se estableció a partir de esas labores, el sonido de esos tambores y lo que eso provocaba y se hacía palabra para expresar lo que sentían en esos momentos. ¿Cómo además en el caso, por ejemplo, que mencionaba de Pales Matos, está Nicolás Guillén, está Manuel del Cabral, o sea, tenemos una tradición de recuperar esa memoria y traerla a la literatura? ¿Cómo esa literatura, de alguna manera, como esos autores han incidido en su percepción?
y en su creación? Bueno, dos cosas quiero comentar. En Puerto Rico principalmente tenemos una tradición muy fuerte, muy firme, muy importante de la poesía negrista. Tenemos autores y tenemos, por supuesto, poetas como Fortunato Vizcarrondo, que es uno de los poetas también más importantes en nuestra literatura puertorriqueña negrista, y particularmente con un poema que mucha gente desconoce que él fue el que lo escribió, que se llama ¿Y tu abuela dónde está? Y se le ha acreditado a muchos otros poetas, pero él fue un poeta negro, afro, de Carolina, de donde yo soy, y se cultiva, y mucha gente cultiva ese poema para hablar un poco del tema, ¿verdad?, de la raza, de la racialización, y particularmente porque tiene esa onomatopeya que está presente en su poética, porque ahí están esos tambores, precisamente, en ese sonido. Además, ¿verdad?, de otras importantes autoras, como por ejemplo Ángela María Dávila, una poeta importante, nacional, ¿verdad?, y Julia de Burgos, ¿verdad?, que ustedes acá en Santo Domingo deben de conocer también. Yo quería aprovechar esa coyuntura un poco para leer un pedazo de uno de mis cuentos que se llama El silenciamiento, que está relacionado a los negros en el 1797 que con el tambor precisamente avisaron y notificaron de la próxima, y que no se dio, invasión de los ingleses en Puerto Rico, en un lugar que se conoce como Boca de Cangrejos, cerca de la playa. Y ellos, esa cantidad de soldados pardos o negros, estaban en disposición de proteger, ¿verdad?, la costa de Puerto Rico, y avisaron a través de los tambores de que venía gente y lograron literalmente evitar que eso ocurriera. Obviamente, ¿verdad?, como parte de lo que hemos comentado, ¿verdad?, ese aspecto de invisibilizar esos legados, pues yo quería en este cuento resaltar esa labor heroica de esos negros y mencionar a otro que también había sido invisibilizado. Leo rápidamente. En Boca de Cangrejos, la costa olía a guerra, sangre y muerte. El ambiente encendido aromatizaba los espacios que eran nuestros. Estábamos previniendo en espera de lo que fuera, como milicianos que éramos. Terminado el ritual, seguimos cantando. El agua ardiente fluía provocando mayores gozos. Cada uno presentía, temía, por eso requeríamos a los seres, a nuestras guías, ayudas. Entonces, uno de los morenos en estado de trance entonaba una melodía profética de un tal Llanos, que todos coreábamos hasta el amanecer. Negrito, suelta el tambor. Mira que la patria formó un batallón de negro mandinga y negro mongo. Suelta, negrito, el tambor. Boom, boom. Oye como zumba y retumba el cañón de los malditos sin ley y sin religión, que matan a los niños, matan a los pueblos, siembran el terror con la sed de expansión. Suelta, negrito, el tambor. ¿No conoces el rifle ni entiendes el cañón? Pues coge una piedra, una flecha o un tocón y alza tu frente. Vete a la guerra, pero suelta el tambor. Los llamo a las filas a formar un batallón. Aprende milicia, a ser aviador, a ser paracaidista, a manejar el cañón y dejar la vida por la civilización. De alguna manera nosotros también tenemos en Juan Antonio Alix y su poema El negro detrás de la oreja, esa versión también que aquí llegó mucho a través de Luis Carbonell de ¿Y tu abuela dónde está?, en la época que se declamaba. Pero la verdad es que en el caso, por ejemplo, de Fran, que no puede dividir la poesía de la música y el poema es música para ti. ¿Cómo resuenan esos tambores dentro de ti en tu proceso creativo o si llega después que ya está hecho?
Bien. Sí, yo creo que el tambor es básico. Y bueno, el tambor es el corazón, ¿no? Son los latidos del corazón. Y yo no sé si Jochi anda por ahí, porque estoy hablando mucho de temas de corazón y cosas, y él es cardiólogo, entonces no quiero meter mucho la pata. Pero imagínate, nosotros estamos en el útero y lo primero que escuchamos son los latidos del corazón de nuestra madre. Entonces hay un continuo pum, 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 un continuo bombeo que hace que estemos tocando tambor desde que llegamos. Entonces, a mí me parece que el fundamento del ritmo está ahí. O sea, lo que se tocan los tambores es siguiendo eso, y por eso los tambores son tan cálidos, y por eso los tambores no hacen que las cosas continúen, hace que el lenguaje continúe, hace que el ritmo continúe. Entonces me gusta pensarlo un poquito por ahí. Y yo me acuerdo que, bueno, esa relación de los tambores con África, el otro día estaba en un evento, y espero que la persona no esté aquí, pero el otro día estaba en un evento y aparece este joven que dice que bueno, que los tambores que vienen de África, todos somos africanos, es el origen del mundo y es real. Y él dice, bueno, ahora yo voy a tocar el tambor. Y el tipo empezó a tocar, o sea, alto como por 10 minutos, y nunca, no lograba coordinar un ritmo. Era totalmente arrítmico el tipo. Entonces yo decía, bueno, yo no sé si tú vienes de África o cómo la cosa, porque realmente ahí no había nada de ritmo. Entonces todo eso me hace pensar un poco, hay una distinción que hacía un musicólogo, Eli Faró. Él decía que él hablaba de la gota de sangre. Él decía, la gota de sangre de los blancos tienen un tipo de música. La gota de sangre de los asiáticos tiene otro tipo de música. Y la gota de sangre africana tiene el ritmo, tiene el tambor sobre todo. Y el tambor viene de África, y ese tambor es que hace el ritmo y hace sobre todo que bailemos. Y él decía, donde cae una gota de esa gota negra en la música, hace que la gente se pare a bailar. Entonces es súper interesante, y eso lo sabemos. O sea, puede ser cualquier estilo de música, y de pronto tiene ese sincopado, tiene ese tambor, tiene ese ritmo, y ya la gente se para y empieza a moverse. Entonces eso es interesante, la relación, porque él, Jochi, espero no meter la pata, pero que es la misma relación con el corazón y el movimiento, ¿no? Entonces eso me gusta, ¿no? Sí. Y claro, o sea, yo creo que cuando uno escribe poesía, eso, uno está buscando el ritmo, uno está buscando eso. ¿Qué me está dictando eso que tenemos en la cabeza, ese ritmo, ¿no? Sí. Es ponerle palabra a eso. Aunque somos 4, realmente no somos aunque somos una representación del Caribe, no somos el Caribe total, porque es que el Caribe es tan diverso, tiene tantos lenguajes, tiene tantas culturas, en la que realmente todos coincidimos, pero pocos nos vemos. ¿Cómo se manifiestan estas fronteras que son a la vez de espacio y de lengua en la relación del caribeño como ente? Empiece usted, querido. ¿Puedes repetir la pregunta? Está difícil eso. Sí. No es difícil. Okay. Él puede. El Caribe, ¿verdad? El Caribe lo componemos tantas islas en tantos idiomas, con tantas formas de expresión de lo que recibimos como herencia cultural, que me gustaría de alguna manera ver cómo lo evalúa y cómo eso entra dentro de tu discurso literario. Mira, yo en mi discurso literario, yo parto de la idea de un escritor de Martinica que se llama Edouard Glissant. Él tiene un ensayo que se llama La identidad rizomática. La identidad rizomática es una apropiación que él hace de un libro que se llama Mil mesetas, ¿no? De dos filósofos franceses, Gilles Deleuze y Guattari. Pero la idea se apropia de esa idea para hablar, porque el rizoma es como esa planta que no tiene como una raíz, como en una sola parte, sino es esa planta como que tiene distintas raíces que se va expandiendo. Entonces, a partir de ahí, con la idea de identidad rizomática,
yo creo que el Caribe, independientemente de su idioma, la cantidad de cosas que tenemos en común es la cultura, la religiosidad, en parte nuestra manera de pensar. Yo creo que eso es una de las cosas que trato de trabajar en mi literatura. No, o sea, cuando yo estoy escribiendo literatura, por ejemplo, desde la República Dominicana en español, eso no me aleja del mundo literario haitiano. Eso tampoco me aleja tanto del mundo literario cubano o puertorriqueño. Y lo podemos ver en ese libro que escribe Alejo, que es Lo Real Maravilloso. Entonces, cuando analizamos la literatura caribeña, independientemente del idioma, se da la sensación de que estamos hablando de las mismas cosas, de que tenemos las mismas quejas, los mismos dolores. Por ejemplo, ahorita en el panel anterior se hablaba, ¿no?, de la ciudad, de ese afeamiento de la ciudad, y también ayer hablaban, por ejemplo, de la política. O sea, y dentro de la literatura, los grandes temas de la literatura caribeña, que es la migración, que es la identidad, que es todo eso, yo creo que independientemente del idioma, hay ese acercamiento. Entonces, pensar en la literatura desde lo haitiano, quizás, bueno, no veo cómo se aleja, ¿no?, del pensamiento literario dominicano, del pensamiento literario caribeño. O sea, por ejemplo, Frank está haciendo un tipo de poesía en el ritmo que habla del spoken word y de la musicalidad, pero eso lo encuentras en Cuba, lo encuentras. Entonces, cerrarme a esa riqueza es perder mucho, y no quiero perder tanto. Sí, pensaba mientras el compañero hablaba en esos aspectos en la literatura caribeña que nos conectan, que sin duda es la cultura, ¿verdad? Hemos estado, por lo menos en Puerto Rico, muy de espaldas a ese Caribe anglo, ese Caribe francés, y por alguna razón es como si allá no viviese nadie, ¿no? Porque hemos estado, por nuestra situación colonial, mirando, ¿verdad?, al norte. Pero en los últimos tiempos, y lo conecto un poco con estos eventos que se están dando y que nos permiten como escritores, como investigadores, como docentes, dar una mirada más amplia, justo ahora que se celebra el segundo decenio de los afrodescendientes promulgado por las Naciones Unidas. Eso nos ha obligado, y yo lo veo desde esa perspectiva, a hacer una mirada y una atención a ese Caribe que hemos ignorado, ¿verdad? Y no puedo escribir desde mi puertorriqueñidad sin mirar a esos otros hermanos caribeños, y he tenido, ¿verdad?, esa experiencia maravillosa de estar en esas otras islas y percatarme definitivamente que tenemos unos lazos en común, lamentablemente, que tienen que ver, ¿verdad?, con ese proceso de la esclavización, ¿verdad? Eso nos conecta y eso no podemos obviarlo. Y un poco para hacer un relato sobre eso, en una ocasión que estuve en Guadalupe, nos encontramos en un espacio maravilloso en un área específica, y allí encontramos un baobab, el que les hablaba hace un rato, que había visto en Nigeria, y a mí me parecía tan sorprendente que un árbol tan majestuoso nos conectara, ¿verdad? Que me conectara a mí con mi isla, con otras islas, ¿verdad? Y eso me permite entonces, en definitiva, entender que no podemos separarnos, ¿verdad? No hay manera de que la literatura caribeña esté una alejada de otra y que creamos fronteras, porque hay una conexión, ¿verdad? Hay un ritmo que nos conecta y no hay manera de que podamos obviar eso. No importa el color de la piel que tengamos. Lo que decía el compañero, ese tambor lo tenemos.
Bueno, yo sí quisiera agregar quizá el tema de la tradición, ¿no? Nosotros tenemos una tradición que por todo lo que hemos hablado aquí fue coartada. Por ejemplo, ¿cuánto sabemos de África? No sabemos mucho, no sabemos casi nada, sabemos muy poco. Entonces, se da esa sensación de que el Caribe es nuevo, de que el Caribe es un espacio nuevo donde todo está ocurriendo en un presente del indicativo. Entonces, a mí me parece que también, por otro lado, puede resultar muy interesante. Yo siempre he pensado que acá en el Caribe se gestan las primeras cosas. Aquí empieza todo, la idea del nuevo mundo yo la siento muy vigente. Y hay una cosa que decía Derek Walcott que a mí me gusta mucho repetir, y es que, a diferencia de escritores ingleses, franceses, que tienen ese fardo de la tradición, tienen ese peso de la tradición, de que tienen que leerse las 100 novelas de Balzac, tienen que conocer todo de Stendhal, tienen que conocer, ¿verdad? Todo ese bagaje cultural, tienen que manejarlo. Nosotros tenemos la posibilidad de que podemos empezar desde cero y podemos imaginar un montón de cosas, y al mismo tiempo para desarrollar, para componer esa imaginación, podemos tomar piezas de diferentes partes, de Japón, Corea, Francia, y podemos con eso crear lo nuevo. Entonces me parece que aquí un poco lo que hacemos es eso, tomamos, además de que, bueno, toda la migración que ha llegado acá al Caribe, gente que viene de tantos sitios y trae algo en la mano, todo eso nos sirve para crear, yo digo que lo nuevo, pero eso me parece que el Caribe tiene esa frescura y es el sitio donde se testea todo lo que va a pasar en el mundo dentro de 10 años. Y creo que tiene que ver con eso. Entonces es muy importante ser caribeño, ser dominicano, y yo lo repito mucho, porque es que sobre todo en los talleres y eso con los estudiantes, porque a veces no tenemos esa gran tradición literaria que hay quizá en otros países. Tenemos grandes escritores y tenemos una literatura fuerte, pero a veces cuando se compara con otros sitios siempre hay como una sensación de pequeñez, ¿verdad? De que, bueno, tenemos poco. Pero al contrario, tenemos muchas posibilidades para el futuro. Entonces me gusta como el pasado está acá, está difícil, está quizá invisibilizado, pero si lo proyectamos al futuro podemos encontrar ese pasado. Y ese es como el deber de nosotros, ¿no? O digamos, ese es como la aventura de nosotros, que lanzarnos hacia allá, ¿no? Nos quedan solo 4 minutos. En una parte importante de esas tradiciones de las que hablabas, Fran, tiene que ver con la oralidad y la transmisión de conocimiento, de mitos, leyendas. En un minuto cada uno vamos a elegir un mito o una leyenda de nuestros espacios que de alguna manera nos impresionaron y nos llevaron a la creación. Empiezo yo. Bueno, sí, pensando en el ritmo, las letras, en las palabras, en el mar de palabras, en mi familia, pensando en esa tradición, en la memoria, en la oralidad, en mi familia hay un compositor también, ¿verdad?, invisibilizado, con eso trabajamos, Don Felo, Felipe Rosario Goico, el compositor de una canción que se repite por todas partes en el Caribe, Madrigal, estando contigo me olvido de todo de mí. Y estoy trabajando justamente una novela biográfica de Don Felo, justamente para rescatar ese pasado que dices, Fran, y traerlo a este presente, ¿verdad? Que hoy día los jóvenes conozcan, no solamente los mayores, quién la escribió, ¿verdad? Y sensibilizar, ¿verdad? Y entender la riqueza de esas historias que se cuentan de generación en generación. Yo lo escuchaba de mi abuela, lo escuchaba de mi mamá, y me parece que es mi deber rescatarlo para que se conozca, ¿verdad? Esa lírica y esa música que por tantas generaciones se sigue escuchando y que se desconoce, ¿verdad?, de dónde proviene. Así que esa es mi manera de rescatar esa memoria histórica, familiar, personal. Sí, ahorita estábamos detrás de cámara
que hace ese pasito allí, Frank nos amenazó de que cada quien tenía que leer un poema, si no íbamos a tener problemas. Por eso que leyeron los dos. Entonces, y para contestarla voy a leer ese texto que tiene que ver con, pensaba leerlo cuando hablábamos de ritmo, y mencionaba esa presencia de la T, las vocales abiertas, de esa fuerza de consonantes, como en esa búsqueda de ese tambor. Barco de papel, dice: en el tejado dientes de lluvia mastican nostalgia, el niño se asoma, mira su barco de papel llevado por la riada de la cloaca, llora, no sabe que su llanto viene de lejos, tan lejos como el futuro, pero empieza a vislumbrar la añoranza de ese tiempo, el barco que nunca volverá, el olor a cubanel en la tierra mojada, la lagartija y el colibrí que se deslizaron rendija adentro, esquivando el chubasco. No obstante, sigue creyendo que su llanto es por el juguete. Oh, niño, tus lágrimas son por otras cosas que siempre se te escurrirán de las manos. Crecer es inevitable. Mudarse de una era precisa y saber que algún día esta parte de tu vida o esta vida de tu parte habrá que quedarse atrás en algún rincón de la memoria, y tú, niño, tendrás que marcharte creciendo, dejando atrás el corazón que la lluvia obliga a crecer entre guijarros. Gracias. Bueno, pues yo voy a terminar con un poema de mi poemario Hilos del Caribe, que de alguna manera rescatando un personaje infantil o un personaje que se hizo parte de la cotidianidad de los dominicanos, que es María Moñito. Soy una María Moñito. Qué dolor ser una María Moñito. Mi mamá no me deja soltarme el pelo. A mi mamá no le gusta peinarme, pero me da una pela soberana si alguien más me peina. Nadie estiliza mi pelo como ella, lo ala con esmero hasta que duela el cuero. La cabeza no bota sangre cuando tiran de ella por el cabello. Es la forma más fácil de matar el alma, de sembrar impotencia y llamar al desconcierto, de atrapar a alguien por donde no puede soltarse ni salvarse sin salir más herida. Soy una María Moñito. Qué dolor ser una María Moñito. Mi mamá no entiende que no me molesta tener el pelo duro, ensortijado, fuerte, con una vitalidad ajena a la mía. Mi pelo es un gobernao que no se deja tirar por el viento. A ella le gusta hacerme muchos moñitos y yo quiero el pelo suelto. No me gusta tener 1000 moñitos al frente, arriba, en las orejas, en mi nuca. No puedo dormir boca arriba ni de lado. Parezco la estatua de la libertad apresada. Yo solo quiero que mis cabellos crezcan como las raíces de un árbol, ser libre hacia el cielo. Gracias.